Gloria al Señor. Es una oportunidad que Dios da en este nuevo día para poder compartir la palabra, y quiero hoy hablar con aquellas personas que de alguna manera están siendo invitadas a conocer a Jesucristo. Déjeme decirle que hay 5 pasos muy importantes los cuales nosotros tenemos que presentar a las personas que no han recibido a Jesucristo como su Salvador. Y quiero hoy darte un consejo por medio de la palabra. Tengo aquí la oportunidad de poder compartir de este precioso libro. Quizás tú te has preguntado ¿con qué propósito se escribió la Biblia? Pues la palabra está escrita desde hace muchos años y es la inspiración de Dios. Y dice en Juan, aquí está la respuesta si tú te has preguntado con qué propósito la Biblia fue escrita. Y déjame decirte lo que la palabra dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Biblia está escrita con el propósito de que el hombre se dé cuenta que es pecador, pero que a través de Jesucristo puede obtener acceso libre a la presencia del Dios Todopoderoso. Ese es el primer paso, reconocer que la palabra está escrita para eso, ¿verdad? Para que el hombre se informe por medio de ella el gran favor de Dios que aún está vigente. Y hay otro paso muy importante, y es un problema que el hombre tiene: no reconocer que la Biblia dice en Romanos 3:23, vamos a ver rápidamente lo que nos dice Romanos 3:23, aquí podemos encontrar lo que nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es otro de los factores que el hombre necesita reconocer, que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero a través de la palabra podemos ver que se nos enseña que podemos ser reconciliados con Dios. Y en Romanos 6:23 encontramos algo muy precioso, y es lo siguiente. Dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La palabra está escrita para que el hombre se informe de esta gran verdad. El hombre necesita saber que está separado de Dios por medio del pecado. La muerte que se refiere es la separación de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Pero hay algo muy interesante en este mismo versículo. Hay una solución, y es el tercer paso. El primero es que la palabra ha sido escrita para que el hombre se entere de lo maravilloso que es Dios. Porque por medio de la palabra vamos a dar cuenta que hay un plan de salvación. El segundo paso, decíamos que el hombre tiene que reconocer que su condición lo separa de Dios porque está condenado a muerte por el pecado. Pero hay un tercer paso. Hay esperanza para aquel que reconoce su condición, porque ha proveído un Salvador, y esto está escrito. Aquí en el mismo 6:23 dice, la parte B: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primero es la paga del pecado es muerte, pero dice lo siguiente: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces nos vamos a San Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros debemos de saber que hay un plan de Dios vigente para que la
persona que reconoce su condición pueda obtener ese regalo. El cuarto paso es mostrarle a usted su necesidad y necesita llegar al arrepentimiento, porque siempre lo he dicho, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Debemos de saber que Jesús murió por cada uno de nosotros, y vamos a ver qué nos dice 2 Corintios 5:15. Aquí hay algo muy interesante. Dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando nosotros reconocemos el plan de amor que Dios preparó, se dignó de nosotros y nos dio a Jesucristo para el rescate. Ya ahora en Cristo tenemos vida, pero dice la palabra que tenemos vida, ¿para qué? Para que vivamos para Él. Ya no para nosotros mismos, ni para el mundo, sino que para el que dio la vida. Para Él debemos de vivir, y esa es nuestra esperanza que tenemos. Y el quinto paso es reconocer que al haber creído en Cristo tenemos vida eterna. Quizá tú no sabes cómo llegar a obtener el regalo de la salvación. Pues hoy te digo, dice la palabra en Juan 1:12, dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Qué precioso esto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como te decía al principio, se necesita el arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente de haber cometido un pecado, no quiere volverlo a hacer, porque sabe que hay consecuencia. Y la consecuencia o la paga del pecado, dice la palabra, que es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Y cuál es la dádiva de Dios? Es su Hijo Jesucristo. Dios lo dio para que nosotros obtuviésemos el regalo maravilloso de la salvación. Y esto es algo muy interesante, reconocer esto. Y por eso es que es importante que tú medites si realmente estás obteniendo el beneficio que Dios ofrece, que es la salvación. Por eso es muy importante que tú reconozcas que necesitas salvación. Tú necesitas salvación, es algo muy importante. Si no lo has hecho, pues yo te puedo dirigir a una oración de fe. Pero, como te decía, necesitas primeramente arrepentirte de tus pecados y darle entrada al Señor en tu corazón. Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Romanos está diciendo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice aquí: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un regalo precioso el que Dios está ofreciendo hoy para tu vida: salvación y vida eterna. Entonces, cuando tú reconoces tu condición, le pides perdón a Dios por haber ignorado ese llamamiento, ese regalo, podemos decir que tú puedes obtener el perdón de tus pecados y obtener salvación. Este versículo es clave. Siempre está aquí este versículo para llevarte a lo que tú necesitas. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si tú hoy mismo te arrepientes de tu condición en que vives y le pides a Dios perdón por haber ignorado ese llamamiento, esa invitación a aceptar a Jesús, lo que el hombre ignora es reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de entre los muertos. Cuando el hombre reconoce eso, se humilla en la presencia de Dios, le pide perdón
Y desde ese momento empieza el Espíritu de Dios a tomar control de tu vida. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, tú necesitas confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Y necesitas creer en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos para que puedas ser salvo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Por eso cuando nosotros empezamos a decir yo soy salvo en Cristo y empezamos a tener esa seguridad, nosotros obtenemos el regalo y empezamos a vivir una vida completamente diferente. No me gusta presionar a la persona, por eso siempre le dejo ahí el contacto al final del mensaje, para que pueda darme una llamada y poder así guiarlo de ahí en adelante, porque hay que darle un seguimiento a la persona que ha creído en Cristo. Hay que enseñarle que necesita. Lo primero que yo recomiendo es los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 libros del evangelio, donde está plasmada la vida de Jesucristo. Jesús tuvo una conducta en su caminar intachable. Y nosotros cuando empezamos a estudiar estos libros vamos a ver lo que Jesús hizo. Y vamos a empezar a anhelar en nuestro corazón a imitar a Jesús, no a otra persona. Muchas veces vamos a querer imitar a los predicadores, pero de alguna manera no está bien. Obviamente lo que tenemos del Señor, pues no podemos decir no imites de mí lo que yo tengo de parte de Dios. Claro, yo siempre he dicho, cuando hay personas que me han dicho, hermano, yo quiero lo que usted tiene, le digo, pues tómenlo, solamente tiene que creer lo que la palabra dice, caminar en fe y nunca negar la fe en Cristo. Siempre he aconsejado eso. Cuando nosotros reconocemos eso, entonces va a venir a tu vida un cambio precioso. Por eso hoy quiero decirte que tú puedes hacer esa oración de fe. Confiesa con tu boca. Confiesa con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de entre los muertos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay personas que se les pregunta qué pasaría después de la muerte en su vida. Dice, no, pues yo no sé el lugar que... Claro, nosotros debemos de saber si estamos anhelando obedecer a Dios, anhelando poner por obra la palabra. Claro que debemos de saber que nos toca un lugar especial en el reino de los cielos, porque Jesús prometió un lugar para aquellos que creamos en Él. Y yo he creído en Él y debo de mantenerme en eso. Por eso es importante la palabra, siempre tenerla al alcance para poder irnos nutriendo cada día. ¿Qué pasa cuando hay personas que vienen a Cristo y no se nutren de la palabra? Con esto no quiero decirte que tienes que estar leyendo todos los días. Claro, es una bendición cuando nosotros nos tomamos el tiempo y empezamos a escudriñar la Escritura. Hay cuantos consejos en la palabra que nos van a ayudar. O sea que siempre he dicho, un mapa para llegar a la patria celestial es la Biblia. Sin este mapa no vas a poder llegar, porque no vas a conocer las cosas que agradan a aquel que dio la vida por ti. Pero si tú escudriñas la Escritura, vas a conocer el camino perfecto para llegar a la presencia de Dios, y el camino correcto es Cristo. No podemos llegar por otro medio a la presencia de Dios. Por eso hoy te animo a que medites cómo te has conducido. Como te decía al principio, no te estoy presionando. Lo único que estoy es advirtiéndote, enseñándote cómo obtener la salvación. Hay personas que dicen, yo creo en Cristo. Yo he creído en Cristo, pero sus hechos dicen todo lo contrario, porque no hay frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, por eso digo, necesario es recibir a Jesucristo, pero con arrepentimiento de pecados, para que después de esto vengan tiempos de refrigerio a tu vida, porque en Cristo, dice la palabra, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Te doy gracias por esta oportunidad que me has dado de dar el consejo a aquellos que no te conocen, para que por medio de este consejo puedan obtener la vida eterna, si lo reconocen en su corazón. Padre, gracias una vez más. Encomiendo a estas personas que han atesorado en su corazón este consejo, y les pongas la oportunidad cada día de ir conociendo de tu precioso evangelio que nos has dejado escrito en este precioso libro, que es el mapa que nos conduce a la patria celestial. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, es una oportunidad preciosa. Déjame decirte que hoy nació el sol de justicia en tu vida, te alumbrará el camino por donde vas y te marcará una senda muy preciosa. Si el Señor no ha venido, será hasta la próxima oportunidad. Espero así tener comentarios, pues ahí me bendice cada vez que me dejas un comentario, pues yo me doy cuenta que hay personas que se están beneficiando del consejo de la palabra del Señor. Y si tú puedes enviar un correo electrónico, si quieres más información, de hecho yo te puedo mandar los estudios, cómo seguir después de haber creído en Cristo, porque es un proceso. La vida cristiana es un proceso, por eso muchos creen que es muy difícil, y obviamente es difícil, pero cuando no hay quien le enseñe, pero cuando hay alguien que le explique la palabra, se nos hace más fácil. Dios te bendiga.